Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Un nuevo informe de Ipsos revela una alarmante realidad que aqueja a los chilenos. 2 de 3 aseguran que la salud mental es su principal preocupación. Estamos con la directora de Estudios Públicos de Ipsos, Alejandra Ojeda, para profundizar en este tema. Alejandra, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Gonzalo. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Uno podría deducir muchas cosas de esta cifra y la podría entender de manera rápida, ¿no? Hay tantos factores que todos vivimos de una otra manera, especialmente en ciudades grandes como esta, que nos apremian. Los costos de la vida, en fin. Pero me llama mucho la atención si comparamos la preocupación nuestra de los chilenos con el promedio mundial, nos escapamos mucho. O sea, un 68% de los encuestados de Chile dice que la salud mental es su mayor problema de salud. Supera 23 puntos al promedio del mundo. ¿Qué es lo que está...? Y no solo eso. A ver, cuéntenos. Y no solamente eso, Gonzalo, sino que además, si comparamos con el año 2018, tenemos un aumento de 42 puntos. Esta misma pregunta en Ipsos la hicimos en Chile en el año 2018. ¿A la misma muestra, a la misma cantidad de gente? A la misma cantidad de gente en el mismo marco del estudio. También en el monitor global de Ipsos en materia. Eso fue el 2018. Y 2018. Ya. Y ese año solo un 26% puso a la salud mental como uno de los principales problemas de salud en Chile. Entonces, hagamos un recorrido, porque uno tiene que ver con el contexto, con la historia de este país en los últimos años y también con la historia internacional. Otro tiene que ver con temas que son más bien personales, los recursos que tenemos. Y otro tema que también vamos a tratar, yo creo, es la oferta que tiene el sistema de salud en esta materia. Sí. Entonces, pero pensemos en el año 2018. ¿Qué estaba pasando en el año 2018, mediados de año, cuando hicimos esta pregunta? Todavía no visualizábamos que se nos venía un estallido, se nos venía una pandemia, estuvimos 2 años entrando y saliendo de cuarentenas. O sea, creo que es un escenario que vamos a poder contarlo a las siguientes generaciones cuando digamos, mira, teníamos un peligro de muerte que era cierto, que no visualizábamos, lo habíamos visto en películas nomás. Estuvimos 2 años entrando y saliendo de cuarentena con toda la vida social restringida, con todas las consecuencias que trajo para las distintas edades, para los adultos más mayores, a muchos fue como que le quitaron años de vida, para los más pequeños, retraso en lenguaje, etcétera, todo lo que implica, ¿ya? En un contexto que después de eso tenemos una crisis de inflación tremenda, internacional, que afecta también a Chile. No nos olvidemos los procesos políticos, tuvimos 2 procesos constituyentes fallidos. O sea, es demasiada incertidumbre, Gonzalo. Sí. Si lo ponemos en contexto, así como las fuentes de riesgo, de incertidumbre, de crisis que tú sientes. O sea, no es de extrañar que las chilenas y chilenos nos disparamos en temas de salud mental. Eso como fuentes del entorno, no más. Después están los recursos personales y luego también la oferta del sistema de salud. Sí, sabes que uno empieza como a meterse un poquito más en las cifras y preocupan, pero además entristecen, impactan. Mira, un 70% de las personas, declara haberse sentido deprimida una o varias veces, experimentan tristeza o desesperanza casi todos los días, 70% de la gente. El 78% ha sido afectado por estrés de manera diaria o en varias ocasiones. El 52% incapacitado para ir a trabajar por esta razón al menos una vez. A ver, ya vamos a ir a la cobertura que hay para esto y las distintas problemáticas en esa materia. Pero en el fondo da la impresión que la plata hoy día sí compra un poco de felicidad al menos. ¿Por qué estoy diciendo esta brutalidad? Porque para todo tienes que tener plata. Cuando no llegas a fin de mes con tus cabros y con la comida y con el arriendo y te tienes que achicar, cuando no te da para arrendar o vivir en un lugar más seguro y tienes que bajarte a buscar un lugar más expuesto, cuando no tienes áreas verdes, cuando no tienes tiempo para disfrutar al aire libre, cuando vives inseguridad, no tienes que salir
tarde, sales de la casa a buscar tu trabajo con miedo. Son un montón de cuestiones que suman a eso, que no te alcanza la plata, la profunda deuda que tiene la inmensa mayoría de Chile. Todo el mundo a crédito, acogotado. Entonces, no esperar que estemos deprimidos es un poquito difícil, ¿no? Ilusorio, ¿no es cierto? Un poco ilusorio. Y te sumo un elemento más con el tema de la plata. Además, requieres de fondos económicos para acceder a salud de calidad. Ahí va. Claro, es que por eso quería puentear. Y ese es un punto fundamental. Eso quería puentear hay un dato, con la cobertura, sí. Sí, hay un dato dentro de la encuesta que a mí, o sea, a ver, no nos sorprende, porque nosotros ya habíamos hecho hace unos meses atrás, junto con Espacio Público, el clave Ipsos de salud, y ahí ya teníamos datos que eran brutales en materia de las diferencias. Creo que estuve conversándolo contigo, Gonzalo, justamente, que eran brutales en términos de las percepciones de riesgo, pero también la insatisfacción con el sistema de salud público-privado, en todo caso. Pero en esta encuesta, un 19%, solo un 19%, cree que el sistema de salud ofrece el mismo nivel de atención a todas las personas en el país. Entonces, vamos a dejar de lado el sistema de atención de salud primaria, ¿ya? Que tiene universalidad, que opera, que en general, además lo hemos estudiado en Ipsos también en otros momentos, es muy bien evaluado. Entremos a la línea de especialistas. Y ahí es lo que nos encontramos, un tremendo desafío para el país, porque de hecho 6 de cada 10 personas consultadas lo que dice que uno de los principales problemas de salud que nosotros tenemos es el acceso a tratamiento de los especialistas. Ya lo habíamos visto en el clave Ipsos hace unos meses atrás, principal reclamo que presentaban las personas en Chile, acceso a especialistas, donde además tenemos una brecha que es muy relevante, Santiago versus regiones, ¿ya? Y además se suma que un 43%, oye, en esta encuesta dice, ojo con esto, el costo de los tratamientos. Y probablemente la atención en salud mental está en un rango de los altos, si uno tuviera que clasificar los costos de la atención en salud. Entonces, tenemos un cóctel que es tremendamente peligroso, ¿no es cierto? Una población aquejada con un problema, con una crisis de salud mental, que creo que es prudente que hablemos en esos términos. Estos datos reflejan eso, una crisis de salud mental. Por el otro lado, una oferta del sistema de salud que no tiene la cobertura suficiente, pero además que tiene un retraso en la oportunidad y costos elevados y con diferencias en función del seguro de salud de las personas. ¿Ya? Mira, ¿sí? Tenemos demasiado problema en el acceso público a la salud. Mira, aunque yo me acuerdo que una vez crucificaron al exministro Mañalich porque dijo que Chile tenía el mejor sistema de salud del mundo, o del planeta, no me acuerdo exactamente. Eso lo dijo en el marco de las críticas a la pandemia y todo el asunto. Hay que decir que muchos países miran a Chile como un país que tiene un buen sistema de salud y que tiene un sistema de coberturas que muchos países soñarían en términos de acceso y en términos, por ejemplo, de tecnología, modernidad y nivel profesional. Y así todos estamos con tenemos un sistema. Mira, yo, Gonzalo, ahí lo que diría es que tenemos que sectorizar. Tenemos una atención primaria de salud que efectivamente, como tú dices, es un ejemplo. Es un ejemplo. Efectivamente, hoy en día el acceso a las atenciones, a los seguimientos, al control vida sana, a las vacunas, etcétera, etcétera, todo eso está al alcance de toda la población con una universalidad, una cobertura fantástica. Si el punto, lo que te dicen las personas es, ¿qué pasa cuando mi atención requiere un especialista? Ahí empezamos con el problema. O las largas esperas, si tenemos una crisis de lista de espera y la cobertura para la salud mental es mala en el sistema público y ¿sabe qué? Es mala en el sistema privado. Y acá lo digo con todas sus letras. Hoy día, tener el mejor plan en la salud privada no garantiza buena cobertura de atención de salud mental. Para nada. Aunque tenga el mejor plan, aunque tenga seguros complementarios, usted va a un psiquiatra, a un psicólogo, boleta ¿cuánto? 100.000 pesos por consulta. Vaya a bonificar. La primera, 70%. Ah, ya no es malo. Segunda, porque nunca es una. Son terapias que requieren
un plazo. Segunda, ya no te cubre el 70, te cubre el 40. Y así suma y sigue, y a la tercera y a la cuarta ya está pagando casi entera la cosa. Eso solamente en la consulta. Y tienes tope. ¿Para qué? Sí. ¿Para qué decir de los medicamentos? Y otra cosa, tú estabas hablando del gran efecto de la pandemia en los niveles de depresión. ¿Quién se ha preocupado en serio, de la salud mental adolescente, infantil? Aunque usted tenga toda la plata del mundo, en Santiago, aquí vamos a decir en regiones, hay 3 clínicas que atienden a menores de 15 años. 3 clínicas que tienen no más de 40 cupos. Ninguna clínica privada de las grandes tiene atención de salud mental para internarlos. No tienen menores de 15 años. No Ahora, hay. Gonzalo, tú ahí en eso lo estás instalando, eso sí, en el punto ya cuando está la crisis. Entonces, lo que tenemos que concentrarnos, porque esta es una intervención, primero multisectorial, de distintos actores en distintos espacios, porque no solamente, o sea, hay que pensar en el espacio escolar, tanto en los diferentes niveles escolares, no solamente adolescentes, desde pequeños, educación de gestión de las emociones, el conversar estas cosas, que no sean tabú, el hablar, el pedir ayuda, pero también en los espacios laborales. Cómo operan los empleadores generando espacios que sean de protección para sus trabajadores y trabajadoras. Leí ayer, por ejemplo, una publicación que hacía una entidad de educación superior, entonces decía, frente al Día de la Salud Mental, decía, estamos generando espacios de protección para que estudiantes y puedan conversar, advertir tempranamente, comunicar tempranamente, y eso es fundamental, porque si no, estamos mirando solamente cuando ya el problema explotó, cuando ya tenemos la crisis. Esto tiene que ser un trabajo desde la edad temprana en términos de generar redes de protección, que a veces y muchas veces no las vamos a encontrar dentro del hogar, porque justamente en el hogar tenemos los problemas, tenemos las deudas, tenemos un sistema de salud, un seguro de salud que lo sentimos que no cubre, toda la gama de problemas la vamos a tener ahí. Entonces son todas las otras entidades que tienen que generar una red de apoyo, de protección, de prevención y también ofrecer los mecanismos para poder comunicar. No podemos esperar que finalmente haya una crisis a todo nivel, trabajadores, trabajadoras, adolescentes, niños, niñas, adolescentes. Hoy el problema de la salud mental es transversal. Sí, Alejandra. No está solamente, pero lo que sí, el contenido del problema y las fuentes probablemente son distintos por generación. A ver, requieren tratamientos especializados. Voy a dar un ejemplo bien brutal que yo creo que muchos lo deben tener en mente cuando escuchamos lo que está pasando. ¿Qué está ocurriendo casi todos los días en el metro? A ese nivel estamos. A ese nivel estamos. Sí, a ese nivel estamos. Perdone, no quiero profundizar porque hay una responsabilidad de no provocar efectos contagios al tratar estos temas. Pero es una realidad lo que ha pasado en las líneas de metro. Mire, con todo lo que hemos hablado, problemas de acceso y todo eso, también la juventud se está chocando con una realidad que no da espacio precisamente a ser feliz. Hay mucho profesional recién titulado, egresado, que no encuentra pega. Y si encuentra pega, a lo mejor gana un sueldo que en mi época uno hubiera soñado. El problema es que el sueldo inicial hoy día no les alcanza para nada. Son contados con la mano los que pueden arrendar solos, contados con la mano. Son, pero prácticamente inexistentes los cabros jóvenes que pueden soñar con alguna vez comprarse una casa. Muchos ya no tienen guagua, porque desgraciadamente esto que el precio del kilo de guagua, que es un dicho duro, pero desgraciadamente así, está impagable. ¿Para qué decir pagar un colegio, la educación, en fin, la salud? O el acceso a la vivienda. ¿Para qué decir? Bueno, no me quiero deprimir más con este tema. No, pero, Gonzalo, te voy a poner una nota... Solamente estoy poniendo sobre la mesa... Una nota optimista. Sí, vamos a lo positivo. Una nota optimista, en todo caso. Sí,
yo creo que hay algo que tenemos que rescatar. Las personas, si bien están con muchas limitaciones para acceder a consultas de salud, están hablando de esto, y cada vez más, ¿ya? De hecho, 4 de cada 10 indica que habla con su entorno, con su círculo. Por eso es importante que todas estemos enterados respecto de cómo proceder, dónde llamar, a quién recurrir. Porque esto va a ocurrir en nuestros círculos cercanos y se va a hablar en algún momento. Pero además, la mitad de las personas en Chile están confiadas que va a mejorar la calidad de la atención médica en el país. Y eso es mucho más que hace un año. Fíjate que era un 39%, hoy día es 50%. Entonces, hay una sensación también de que efectivamente hay posibilidades en esta materia. Pero yo diría lo más importante, prender las alertas, ¿ya? De parte de las personas, atreverse a hablar, por un lado. Por el otro lado, escuchar, estar atentos, estar atentas a lo que pasa con nuestras parejas, con nuestros padres, con nuestros hijos, hijas. Hay que leer las señales y buscar ayuda, comunicar, tratar de encontrarla en distintos espacios. Si no es en la salud, si no es en la atención médica directa, buscarlo, por ejemplo, en los espacios escolares, los ambientes de trabajo, prender las señales, porque cuando uno las prende, hay personas que van a escuchar, ¿ya? Y que van a orientar sobre cómo proceder. Entonces, el llamado aquí es al cuidado, al autocuidado, pero también al cuidado y la protección de todos los que nos rodean. De todas maneras, Alejandra, muchas gracias, Alejandro Ojeda, por estar con nosotros esta mañana para hablar de un tema relevante, preocupante, del que ojalá nos hagamos cargo unas por todas y no quedemos solamente en promesas. Estamos en tiempos de campaña. Ojalá que esto se tome en serio, porque no vamos bien. Gracias, que tenga buen día. Chao, Gonzalo, que esté muy bien. Chao.